un seguimiento del tema que abordamos ayer. Y el tema lo hemos titulado La cura del pecado, o la cura del pecado de muerte, porque ayer hablamos de manera muy particular sobre el pecado de muerte. Bueno, pues en esta hora vamos a darle continuidad a este tema y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según Lucas capítulo 13. Evangelio según Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Bien, hermanos, tenemos esta escritura en la cual, hermano, pues había quienes pensaban que aquellos hombres que habían muerto de manera tan trágica eran más pecadores que todos los galileos. Aquellos hombres cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Había el pensamiento, la creencia de que habían muerto así porque eran muy pecadores, más que todos los galileos. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Había la mentalidad, el pensamiento de que eran más pecadores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén, por haber muerto de una manera tan trágica. Pero el Señor les dice: no, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Entre nosotros, hermano, y en nuestros días también hay la mentalidad de que una persona que es drogadicta, una persona que es ladrona, pues es más pecadora, que esos sí se merecen el infierno de fuego, y que nosotros, por echar una mentirita piadosa, por tener un resentimiento, pues que eso no es tan importante, que Dios lo puede pasar por alto. Qué importante entonces, hermano, que nosotros consideremos lo que el Señor dijo a estos que pensaban de esta manera. No es así. No es que ellos sean más pecadores que todos vosotros. No es así. Antes, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Hay una escritura ahí en Santiago capítulo 2 versículo 10, Santiago capítulo 2 versículo 10, dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio,
también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablar y así obrar como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Ahí está, hermano, como cualquier pecado nos puede excluir, hermano, de la gloria de Dios. Cualquier pecado nos puede excluir, hermano, del reino de los cielos. No tiene que ser un pecado que la gente cataloga como un pecado horrendo, como un pecado vil. Cualquier pecado, si no nos arrepentimos, puede ser fatal, puede ser de muerte. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, cuando Juan el apóstol, en la escritura que vimos en el estudio pasado, dijo acerca del pecado de muerte, me refiero a 1 de Juan 5:16, si alguno viene a cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Y el versículo 17 dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Ya veíamos, hermano, que lo que hace que un pecado sea de muerte es que no haya algún arrepentimiento, es que no se arrepienta, sino que siga con aquel pecado, con aquel rencor, con aquella amargura. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo, si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y ahí entra también como el pecado que no tiene perdón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a considerar, hermano, ahí en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 20. Versículo 20, ¿lo tenemos? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, un ay de lamento, un ay de dolor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en cilicia. Está hablando, hermano, de Tiro y Sidón, que eran ciudades de extranjeros, ciudades de paganos, hermano. Sin embargo, el Señor encontró tal dureza de corazón en estas ciudades de Israel, en esta ciudad que menciona como Corazín y Betsaida, que no se arrepentían, hermano, no se arrepentían. Y el Señor, por tanto, les dice, si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en cilicio, o en saco y en ceniza. Versículo 22 dice, por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada, dice la versión antigua. La versión 60 dice, serás abatida, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Qué tremendo, hermano, cuando
alguien no se arrepiente. El Señor dice, estos se hubieran arrepentido. Y el Señor habla, hermano, de aquellos que no se arrepienten como una condenación muy drástica. Pues dice, hermano, tú que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abatida. ¿Por qué? No menciona un pecado en específico, sino lo que menciona es porque no se han arrepentido. Ese es, hermano, el pecado de condenación, el pecado de muerte que lleva a alguien precisamente, hermano, a la muerte, a la condenación. El no arrepentirse, el confiar, el pensar que lo que él hace como pecado, pues que no es tan grave, que el Señor es bueno y que el Señor lo perdona sin necesidad de que se arrepienta. En Lucas 11, 29. Amén. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir: esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. Aquellos hombres, hermanos, recuerdan cómo con un sermón tan breve, tan escueto de Jonás, que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese era su sermón, ese era su mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y a ese mensaje, hermano, se arrepintieron. Pero el Señor está hablando de aquellos que, oyendo un mensaje, Él dijo: he aquí más que Jonás está aquí. Y sin embargo, hermano, no se arrepentían. Ahí, retrocediendo al capítulo 10 de Lucas, ahora sí vemos la versión de Lucas en relación a Betsaida y a Corazín, que dice en el versículo 13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha que sentados en silicio y ceniza se habrían, ¿qué cosa? Arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más sumisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada o abatida. Versículo 16 dice: el que a nosotros oye, a mí oye. Estamos, hermano, obviamente no estamos oyendo al Señor Jesús directamente en este lugar, pero ¿qué dijo el Señor? El que a vosotros oye, ¿qué dijo? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Qué importante tomar en cuenta, hermano, que la palabra que hablamos no es la nuestra, sino la palabra que hablamos es la palabra de Dios. Y cuando la despreciamos, cuando no nos arrepentimos, cuando hacemos caso omiso, hermano, a la palabra,
Esto, hermano, traerá muerte, traerá condenación, se constituirá en pecado de muerte en nuestra vida por no arrepentirnos. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Voy a leer ahí desde el versículo 14. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Pero de qué enfermos está hablando, hermano? Para comprenderlo, leemos el versículo 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecados, no si estuviere gripado, no si estuviere con un dolor en el estómago, no. Si estuviere en pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogaos unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración de fe no dice sanará al enfermo, sino que dice en el versículo 15, hermano, salvará. Y habla, hermano, que si estuviera en pecados, le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo. Y es que, hermano, hay enfermos espirituales. Acuérdese lo que dijo allá Pablo en su primera carta a los Corintios, diciendo en el capítulo 11, porque hay entre vosotros muchos enfermos. Y hablaba claramente de enfermos espiritualmente, enfermos que tal vez estaban con una amargura, que estaban debilitados por murmuraciones, por calumnias, y eso los había debilitado. ¿Acaso no debilitó en la fe a Pedro, hermano, lo que oyó cuando se levantaban falsos testimonios? Recuerda cuando Jesús fue llevado y que dice la Biblia que muchos falsos testimonios se levantaban contra el Señor Jesús. Y Pedro, hermano, habiendo dicho que él no iba a negar al Señor Jesús, que si aún fuera necesario morir, él estaba dispuesto. Pero vemos, hermano, que empezó a negar al Señor. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces lo negó. Sin duda, lo que escuchó, a lo que dio oído, los falsos testimonios lo debilitaron en la fe, lo debilitaron en la firmeza que él tenía. Por eso es importante, hermano, considerar lo que escuchamos. Gloria a Dios. Veíamos, hermano, en un estudio lo que dice en 1 Timoteo 5, contra el anciano no recibas acusación, sino en boca de 2 o 3 testigos. Es importante, hermano, que haya sanidad en los enfermos espiritualmente hablando. Es importante que haya salud, que haya arrepentimiento, que haya perdón, porque esa es la cura, hermano, para evitar el pecado de muerte. Versículos 19 y 20 de aquí mismo, hermano, de Santiago 5, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, ¿qué hará, hermano? Salvará un alma. ¿De qué la salvará? De muerte, y cubrirá multitud de pecados. Pudiera ser ese pecado de muerte,
Aquí dice, en otras palabras, hermano, que si aquel que anda mal, si aquel se convirtiere, se arrepintiere del error de su camino, el arrepentimiento evitará que muera, que se condene. Pues el texto dice, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, podemos, hermano, concluir que la cura del pecado de muerte es el arrepentimiento. Si alguien se arrepiente, ya sea porque alguien más, Dios lo usa para que le redarguya, para que le reprenda. Si alguien se arrepiente, hermano, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La cura, hermano, lo que trae sanidad al alma, sin duda, hermano, es el arrepentimiento. Vamos allá a Proverbios 28, un texto conocido. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Lo tenemos? El que encubre sus pecados, ¿qué es encubrir? Ocultarlos, mantenerlos en oculto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Eso es arrepentimiento, hermano. El que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. La cura, hermano, es el arrepentimiento. Pero si alguien no se arrepiente, oculta sus pecados, ahí los tiene, ahí los mantiene, no prosperará. Y finalmente lo que va a pasar es muerte, condenación eterna. Se va a convertir su pecado oculto en un pecado de muerte. ¿Por qué? Por no arrepentirse. Jeremías capítulo 8, libro del profeta Jeremías capítulo 8. Vamos a leer ahí del versículo 3 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Y escogeráse la muerte antes que la vida por todo el resto que quedare de esta mala generación. El hombre, hermano, puede escoger la muerte antes que la vida. Acuérdese que el Señor da a escoger. Él dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Pero aquí dice el Señor en esta reflexión que hace a través del profeta Jeremías: y escogerás la muerte antes que la vida por todo el resto que quedara de esta mala generación. En todos los lugares a donde los arrojaré, yo a los que quedaren, dice el Señor de los ejércitos. Les dirás a sí mismo: así ha dicho el Señor, el que cae no se levantará, el que se desvía no torna a su camino. Pregunta: ¿qué pasa? El que cae no se levantará, el que se desvía no torna al camino. Dice una pregunta retórica, como diciendo, ¿verdad? No es así. El que cae, ¿qué es lo que sigue? Se levanta. El que se desvía
se torna al camino. Pero dice el versículo 5, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre. ¿Qué cosa, hermano? Que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como a caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Qué terrible cuando la condición del hombre es no arrepentirse. El Señor dice, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho para volverse al camino, para levantarse de la caída? Eso es lo que condena al hombre, hermano. No arrepentirse, seguir en el desvío, no volverse al camino, no levantarse. Eso, hermano, se constituye en el pecado de muerte cuando no hay arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos, vamos al Nuevo Testamento, aquí a Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón, ¿cómo? No arrepentido. No habla de un pecado en especial, no, hermano. No habla de una categoría de pecado, no. Sino que habla más bien de no arrepentirse. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ahí está, hermano, el juicio de Dios, la condenación, el pecado de muerte, hermano, cuando no hay arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ir a la segunda carta, capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 20 y 21. Porque temo que cuando llegue o cuando llegare no os hallen tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, delaciones, bandos. Versículo 21. Que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado. Ahí lo que menciona, hermano, ¿en qué pudieran haber pecado? Pues en envidias, en disensiones, en detracciones, en murmuraciones. Entonces dice, y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado. ¿Y qué dice? Y no se han arrepentido de la inmundicia
los corintios o de algunos de los corintios era que no se habían arrepentido. Eso es lo grave, hermano, no arrepentirse. El no arrepentirse, hermano, dice el Señor, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Vamos ahí a una escritura de Hechos, capítulo 8. ¿Se acuerda que veíamos con el Simón el mago? Vamos a ver esta parte, Hechos 8. A este hombre que se había llenado de amargura, porque muy posiblemente porque ya no era tomado en cuenta como antes, cuando él era famoso, que tenía embelesado a toda la gente con sus artes mágicas. Entonces dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Arrepiéntete, esa es la cura, esa es la medicina. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Sabemos, hermano, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces a este hombre se le dijo: arrepiéntete y ruega a Dios. Ahí está lo que puede curar tu alma, lo que puede sanar tu alma, que te arrepientas de esta tu maldad. Porque en piel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Vamos a ver algo de los mensajes a las iglesias. Iglesias, hermano, obviamente de hermanos. No le está hablando en estos mensajes al mundo, no, le habla a los hermanos que habían ocurrido en ciertos pecados, en ciertas faltas. Y miren lo que les dice a los Efesios, versículo 1 del capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermano? Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros, dice, de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya hemos dicho, hermano, que el primer amor, ¿quién es, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el primer amor. Él es el que debe de estar por encima de todo. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y qué tienes que hacer para levantarte. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Y hablando, hermano, en ese simbolismo, si el Señor quita el candelero
candelero. ¿Para qué es el candelero, hermano? ¿O para qué era el candelero? Para usar, para alumbrar. Entonces, si el Señor quita el candelero, la luz, ¿cómo queda aquella persona? En oscuridad, queda en tinieblas. Y todo esto, hermano, si no tuvieres arrepentido. El no arrepentirse, hermano, puede llevar al hombre a la oscuridad, a las tinieblas y aún más a las tinieblas eternas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí vemos, hermano, en el capítulo 14, miren lo que le dice a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Versículo 16, arrepiéntete pues, o arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto o pronto. Gloria a Dios, arrepiéntete. La versión 60 dice, arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto. El Señor, hermano, dice en la Escritura que viene como ladrón, y no porque venga a escondidas, no. Cuando el Señor venga, todo ojo le verá, sino que el Señor viene de manera sorpresiva, a la hora que no pensáis. Y para estar preparados, hermano, y no ser condenados, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí más adelante, hermano, vean lo que dice el versículo 18 a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y amor y servicio y fe y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites, la versión 60 dice, porque toleras a aquella mujer que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Versículo 22, he aquí yo la he hecho en cama. ¿Qué querrá decir eso? Yo la he hecho en cama. Cuando alguien ya va, se dice, no, pues ya está en cama, está enfermo, está grave, está en sus últimos momentos, está grave o está enfermo de muerte. Entonces el Señor dice, hermano, a la iglesia de Tiatira, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cuánto tiempo nos ha dado a nosotros el Señor, hermano? ¿Cuánto tiempo de aquello que tal vez ahí mantenemos, de aquello que tal
tal vez nos hemos hasta acostumbrado a decir esas mentiras llamadas piadosas, que nos hemos acostumbrado a aquellos pecados que ya hasta consideramos como leves, casi hasta parte de nuestra rutina. Y el Señor dice: yo le he dado tiempo. ¿Nos habrá dado tiempo el Señor, hermano? ¿Nos dará tiempo el Señor? Por supuesto que sí. Gloria a Dios, aleluya. A veces una persona, ¿verdad?, o de que muere súbitamente en un accidente, dicen, ni tiempo tuvo de arrepentirse. ¿Cómo no? Todos los años que vivió, alguna vez le quisieron hablar de Cristo y rechazó. Hay mucha gente que rechaza, que endurece su corazón. Bueno, y de aquellos que están en la congregación, hermano, que aún más tienen la oportunidad de oír la palabra, el mensaje, y qué triste, qué lamentable que no haya un arrepentimiento. Miren, antes de continuar aquí en Apocalipsis, me vino a mi corazón lo que dice el Salmo 50, Salmo 50, hermano, versículo 16. ¿Lo tenemos? Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que enarrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, yo te acudiré y pondréla delante de tus ojos. Habla de alguien, hermano, que enarraba las leyes del Señor y que tomaba el pacto de Dios en su boca. Sin embargo, hermano, su situación era de no arrepentirse. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué tremendo entonces, hermano, cuando no hay arrepentimiento. Proverbios 5, hermano. Aquí está otra escritura, hermano, que vino a mi corazón en este tema. Proverbios 5, versículo 7. ¿Lo tenemos? Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, hablando de la mala mujer, y no te acerques a la puerta de su casa, porque no des a los extraños honor y tus años a cruel, porque no se harten los extraños de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas en tus postrimerías, cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí? ¿Qué cosa? El consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí a los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Hubo quien le adoctrinaba, hermano? Sí. ¿Hubo quien le enseñaba? Sí. Y luego dice: casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Estuvo en la congregación, hermano, y no se arrepintió. Qué
Qué terrible, hermano, cuando alguien no se arrepiente. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Volviendo a Apocalipsis, cómo sigue hablando el Señor a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, gloria a Dios, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Tendremos que hacer memoria, hermano, de lo que hemos recibido. ¿Qué ha recibido usted del Señor? Muchas cosas, muchas bendiciones. ¿Qué ha oído usted del Señor? ¿Le ha faltado oír palabra de Dios, hermano, en este lugar? No ha oído palabra de Dios. Y el Señor dice: acuérdate de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Y además, ¿qué dice? Y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Arrepiéntete. Ahí está la cura para el pecado, hermano, para evitar la condenación, es arrepentirse. Gloria a Dios. Capítulo 3 de ahí mismo, de Apocalipsis, dice el Señor a la iglesia de Laodicea, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que nos recomienda? Nos amonesta. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la solución. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto principalmente no se lo dice Dios a los de afuera, hermano, a los del mundo, no. Se lo dice a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es que muchos de los que están en una iglesia, hermano, han endurecido su corazón de tal manera que, a pesar de que se predica la palabra, ya no oyen, ya no abren la puerta del corazón, la tienen endurecida. Han puesto un cerrojo, una traba que ya no permite entrar a nadie, no permite entrar la palabra a su vida. Por eso el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, toco.
si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Yo reprendo, castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos ahí, hermanos, a Hechos, capítulo 3 de los Hechos. Libro de los Hechos 3, texto muy conocido, el versículo 19. ¿Lo tenemos? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Así que lo que resta hacer, lo que hay que hacer, esa expresión así que es lo que nos dice, esto es lo que conviene hacer, lo que hay que hacer. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Quien verá a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde el siglo. Así que arrepentíos y convertíos. Amén. Gloria a Dios. Una escritura ahí en segunda carta a los Corintios 7. Segunda carta a los Corintios 7, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. Eso de contristados es como entristecidos. Fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Si a veces, hermanos, la palabra nos duele, nos causa entristecimiento o que somos contristados, qué bueno si es para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Si somos contristados para arrepentimiento, es para que no nos condenemos, es para que ninguna pérdida haya, hermano, en nosotros, para que no se pierda nadie. Versículo 10 dice, porque el dolor que es según Dios obra, ¿qué cosa? Arrepentimiento saludable, es decir, para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Si hay un dolor que es según Dios, qué bueno que obre arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento, hermano, es la solución. Arrepentimiento es la cura para evitar el pecado de muerte. Por último, hermano, leemos una escritura ahí en Hebreos, capítulo 12. Veíamos esta escritura en el estudio pasado, pero ahora vamos a leer hasta el versículo 17, del 14 al 17. ¿Lo tenemos? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. O como dice la
versión 60, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar, ¿de qué? Para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay un tiempo, hermano, para poder hallar un lugar, una oportunidad para arrepentimiento. Si usted está aquí, si nosotros estamos aquí, es porque aún hay oportunidad de arrepentirnos. Pero si dejamos pasar ese tiempo, esa oportunidad, hermano, qué terrible que después ya no haya lugar para arrepentimiento. La Biblia dice de Judas, hermano, ¿se acuerda de Judas que se arrepintió? Pero ya no hubo lugar para su arrepentimiento. Ya lo hizo después, ya lo hizo fuera de tiempo. Todavía cuando Judas estaba ahí comiendo con los discípulos y con el Señor Jesús, en esa Pascua que celebró el Señor con sus discípulos, ahí el Señor, tomándolo en cuenta como uno de los apóstoles, como uno de los discípulos, lavándole inclusive los pies. Había tiempo, había oportunidad de que se arrepintiera, pero no lo hizo. Y la Biblia dice que tras el bocado entró Satanás. Entregó al Señor, lo traicionó, y ya después, hermano, quiso regresar las monedas que había obtenido por su aprehensión, pero era demasiado tarde. Por eso el Señor dijo a la iglesia de Tiatira: le he dado tiempo para que se arrepienta. Hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos da para arrepentirnos. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Con el arrepentimiento, hermano, podremos evitar, si hay un sincero arrepentimiento, podremos evitar la muerte, la condenación.